te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Pregunta número 1. Nombre del lugar donde Jesús oró antes de ir a la cruz. Getsemaní, Monte Calvario, Valle de Cedrón. La respuesta correcta es Getsemaní. Mateo 26:36. Pregunta número 2. ¿Por cuántas piezas de plata entregó Judas a Jesús? ¿Por 40 piezas de plata? ¿Por 20 piezas? ¿Por 30 piezas? La respuesta correcta es 30 piezas, en Mateo 26, del 14 al 16. Pregunta número 3. ¿Qué hombre fue liberado por el pueblo en lugar de Jesús? Bartimeo, Baltasar,
Barrabás, la respuesta correcta es Barrabás. En Mateo 27, del 15 al 26. Pregunta número 4. ¿Cuántos testigos falsos declararon en contra de Jesús? 4 testigos, 2 testigos, 1 testigo. La respuesta correcta es 2 testigos en Mateo 26, 60 y 61. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis amigos, en esta tarde. Espero y confío en el Señor de que cada uno de ustedes hayan disfrutado esta semana ahí al lado de sus familias, sus hijos, dándoles amor, dándoles cariño y estando con ellos aún en los momentos de dificultades. Pero también mi deseo es que en esta semana ustedes hayan tenido días de victoria. Para mis hermanos que han viajado y que han regresado, doy gracias a Dios porque han regresado con bien y ahora están aquí con nosotros. Y a Dios sea la gloria y la honra. Quiero que disculpen un poco mi garraspera. Estoy un poquito afónico, pero bueno, eso no importa gran cosa. El tema de hoy que yo quiero traer se titula ¿Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe? Y es prácticamente un tema sacado de Juan capítulo 3, versículo 30. Pero en esta hora voy a darle lectura del versículo 22 al versículo 30 y estaremos extrayendo algunas verdades que espero que sea de bendición para sus vidas y para la mía también. El Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 22 al 30 dice de la siguiente manera: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautizaba, y todos venían a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Oremos al Señor un momento. Te damos gracias, maravilloso Dios, por la vida que nos concedes, por tu presencia, por tu sacrificio, por la salvación, por el mensaje también de salvación, de esperanza, que aún nos permite, Señor, predicar, para que otras personas que no te conozcan escuchen el mensaje, crean al mensaje y te reciban, amado Dios, y a ti, Señor Jesucristo, como su único y suficiente Salvador. Habla a nuestros corazones y llévanos a través de tu santa palabra al conocimiento, amado Dios, de lo que nosotros necesitamos saber para poder hacer. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, tengo un poco de garraspera, disculpen por eso, y no quiero seguir haciendo eso, pero bueno, es inevitable. La palabra en este pasaje nos habla precisamente acerca de cómo Juan había
después de haber bautizado a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Jesús bautizaba, pero hablando acerca de sus discípulos, no es que él, sino más bien los discípulos bautizaban, pero Jesús no bautizaba. Pero en este pasaje dice que Jesús bautizaba, refiriéndose a que los discípulos de Jesús bautizaban, pero la palabra nos habla en este pasaje de cómo hay aquí una cierta intriga en cuanto en los corazones de los discípulos de Juan. La palabra del Señor nos dice en este pasaje acerca de cómo los discípulos dijeron: mira maestro, le decían a Juan el Bautista, ¿cómo es posible de que los discípulos o que Jesús esté bautizando más que nosotros? Eso no es posible. Aquí yo puedo ver ciertamente cómo los discípulos de Juan tenían una preocupación por ya ser menos populares. Hoy en día la enseñanza que yo extraigo de este pasaje es que hoy en día la gente tiende a tener miedo a ser menos populares que otros ministerios. Las personas o los pastores que tienen iglesias pequeñas, y no digo todos, pero hay unos que envidian a los que tienen grandes o megas iglesias. Y quiero decirles que no hay ninguna razón para que podamos envidiar la prosperidad o el crecimiento de algunos ministerios más que el de nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de entender que todos estamos dentro de la iglesia de Cristo, si somos redimidos, si somos comprados con su sangre. Entonces, debemos de quitarnos de nuestro corazón envidias, aunque muchas veces no digamos nada, pero muchas veces en el corazón hay inconformidad, diciéndonos a nosotros mismos: ¿por qué aquellos están creciendo y mira, y nosotros no crecemos? Y hacemos tantas actividades y hacemos aquí tantos festivales cristianos y nosotros ponemos tantas cosas que pudieran ser atractivo a los ojos de los visitantes para que estos se queden. Es más, hasta imitamos ya, no lo digo en mi caso, pero hay casos que hasta imitan ya a las personas del mundo secular. Hay personas pastores que permiten esos shows, porque esos son shows solamente, donde viene un supuesto cristiano, un supuesto hermano, o una persona, no voy a decir un cristiano, una persona que se disfraza de Elvis Presley, se disfraza de Michael Jackson, se disfraza de Vicente Fernández, se disfraza del Chapulín o del Chavo, se disfrazan de Superman, de Batman. Entonces, la gente busca, hace estas cosas, ¿para qué? Porque está buscando que la audiencia que lograron tener ese momento sean personas que estén muy entretenidas, muy cómodas con el mensaje y la representación de un personaje no bíblico, sino más bien un personaje secular. Y eso es lo que mucha gente hace. La gente está usando los púlpitos y los pastores que no tienen temor a la palabra, no aman a Jesucristo, no están celosos por la verdad. A ellos no les importa en realidad de qué se presente en la iglesia. Lo que a ellos les importa es una sola cosa: crecimiento. Y no importa si con shows, no importa si con circos, no importa si con payasos, no importa con nada de eso. Lo importante es atraer gente. No importa si hay danzas, y esas danzas hay que mejorarlas. Esas danzas hay que hacerlas más bonitas, que puedan verse los vestidos coloridos, muy, muy hermosos, y que puedan ciertamente ensayar las personas de una forma magistral y puedan presentar una danza magistral.
tal vez que puedan mover los sentimientos, las emociones, que pueda despertar muchos aplausos, que puede despertar muchos gritos, mucha emoción. Eso es lo que hoy en día, lamentablemente, podemos nosotros ver en muchas iglesias. Si esa es la condición de tu iglesia, quiero decirte que le falta algo. Y le falta mucho. Se ha apartado del Evangelio, se está apartando de la verdad y se está apartando de la humildad. La palabra en este versículo 30 dice la palabra, dice simplemente con ver, hablando el versículo 29, dice la palabra, yo no soy el Cristo, dijo Juan, yo soy enviado delante de él, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Cuándo está nuestro gozo cumplido? Cuando vemos todo lo que yo les he hablado acerca de muchas iglesias, de muchos pastores y todos sus eventos y todos sus numeritos que hacen para mantener a la gente simplemente embelesada y no les presentan el verdadero evangelio de Jesús. Ciertamente ese no es nuestro gozo cumplido. Nuestro gozo cumplido es ver, saber y tener a Jesucristo como nuestro Salvador y saber que Él murió por nuestros pecados, resucitó y ahora está a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Jesucristo no es show. La predicación del Evangelio no es show. No es show, no es entretenimiento. No hagas entretenimiento en tu iglesia. No te prestes para el entretenimiento dentro de tu iglesia. Dios no nos ha mandado a entretener. Dios nos ha mandado a predicar la palabra del Señor. Dios nos ha mandado a predicar la salvación. Por lo tanto, necesitamos dejarnos de payasadas y venir a predicar el Evangelio. Porque de lo contrario, si predicamos puras payasadas, estamos nosotros solamente teniendo una escuela de payasos, porque más adelante las personas, cuando venga la tribulación, cuando venga una persecución, cuando venga la escasez, cuando venga la prueba a la vida del creyente, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Como realmente ha estado solamente entretenido, y no tiene la experiencia de salvación, no hay humillación en su vida y solamente le gusta que lo entretengan, entonces esta persona va a correr lejos de Jesús en el momento de la prueba. Me ha tocado ver a personas que han sido entretenidas con un evangelio diferente al que los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo predicaron, y en el momento de la prueba, lo que estas personas han hecho es irse en pos del pecado, refugiarse en el alcohol, refugiarse en la droga, refugiarse en su vida antigua de pecado, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Si supuestamente han conocido al Salvador, que ha perdonado sus pecados, ¿por qué hacen esas cosas? ¿Te has preguntado alguna vez? Bueno, sencillamente porque estas personas no han permitido que Cristo crezca en sus vidas. Y como dice Juan, es necesario o es menester que Él crezca y que yo mengüe. Así es que lo que es la palabra menguar significa disminuir, aminorar, ceder, y crecer es lo contrario. Crecer es lo contrario a menguar. También crecer es lo contrario, porque podríamos decir en crecer es aumentar, desarrollar, fortalecer. Y así es que es necesario que también nosotros, mis hermanos, podamos disminuir en nuestra vida pecaminosa. Y podamos también crecer y aumentar, en este caso, no nuestra vida pecaminosa, sino la presencia de Jesucristo en nosotros. Que podamos nosotros hacer crecer
la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por esa razón el apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, eso es lo que Juan decía, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Si yo antes, y si tú también antes, buscabas los elogios, los aplausos, buscabas que te reconocieran lo que tú hacías, ahora en Cristo, ya no, ahora estamos decreciendo. Ya no nos interesan los aplausos. Si alguien viene y nos halaga, ya no nos envanecemos, sino toda la gloria se la damos a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dignos de gloria. Es Cristo digno de gloria, digno de alabanza, digno de honor. Es digno de que nosotros podamos darle todo honor y toda alabanza. Nosotros no. Nosotros solamente somos los vasos. Así es que algunas veces somos vasos de barro, algunas veces somos vasos para honra, otras veces somos vasos de deshonra, pero siempre procuremos ser vasos que honren el nombre de Cristo, vasos que lleven el evangelio de salvación, vasos que lleven siempre una palabra de fortaleza, una palabra que edifique, una palabra que aliente el corazón, una palabra que pueda centrar a la persona que está en problemas diciendo ya no necesito o creo que ya no quiero buscar de Dios. Llevarle una palabra y animarla para que ésta busque al Señor y se centre en el Señor. Nosotros no podemos sacar nada que puede edificar a las personas de nosotros mismos. Por esa razón, una persona que no mengua y que Cristo no crece en su vida, solamente son palabras y nada más. Pero el evangelio no es palabras, el evangelio es poder. Por esa razón el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, quiero decirte, si Cristo está creciendo en ti, no te avergüences del evangelio. Pero si tú te avergüenzas del evangelio, si tú te avergüenzas de que te llamen hermano, hey cristiano, si te avergüenzas delante de tus amigos, entonces considera que necesitas menguar para que Cristo crezca en tu vida. De otra manera, no podemos nosotros lograr jamás tener el valor de lo que hemos recibido, tenerle el valor al evangelio, tenerle el valor a las palabras de Jesucristo, y que esas palabras y ese evangelio sean un poder en nosotros, que no nos avergüenza, un poder en nosotros que nos salva, un poder en nosotros que cuando hablamos otras personas caen en la razón de que son pecadores. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio, ese es el poder. Yo te animo, mi amado hermano, que podamos nosotros permitir que Cristo viva en nosotros, porque entonces si permitimos que Cristo vive en nosotros y viva en nosotros, entonces nosotros sabemos que nuestra casa será edificada por Cristo Jesús. Acuérdate lo que nos dice Salmos 1:27. Si Jehová no edificare la casa, en este caso nosotros que somos el templo de Dios, en vano trabajan los que la edifican, nosotros mismos. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Entonces la palabra del Señor nos dice, si queremos nosotros edificar algo por nosotros mismos, bueno, la gente puede edificar, puede meterse en una disciplina y decir, no voy a beber, no voy a fumar, no voy a codiciar, pero ya cuando se trata de estas cosas y de todos los pecados, el hombre no puede edificar su vida. Puede lidiar con un pecado, pero no para siempre, sino más bien con el tiempo va a caer en ese mismo pecado, porque para que tú lidies con tu pecado y todos tus pecados y puedas salir vencedor, necesitas que Dios edifique tu vida. Por esa razón es necesario permitir que Él crezca en tu vida y tú menguar.
y tú de crecer. Lee la palabra del Señor, ora al Señor, mantén tu pensamiento siempre ocupado en las cosas de Dios, en la palabra, en la alabanza, hablando de Cristo. Esa es la única manera en que Dios edifica nuestra vida. Esa es la única manera en que nosotros menguamos. No hay otra manera. Ayuno, oración, lectura de la palabra y alabanza y predica de la palabra del Señor. La palabra en Mateo capítulo Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, dice la palabra, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, no podemos crecer ni decir, Cristo vive en mí, crece en mí, haz tu voluntad en mí y quiero hacer tu voluntad. Cuando tú estás arrastrando pecados y no los confiesas y no los dejas. Entonces hay que pedir la limpieza de nuestra alma. Hay que decirle a nuestro Señor Jesucristo que nos limpie con su sangre preciosa para de esa manera nosotros poder alcanzar misericordia. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29 dice la palabra, y más bien Jesucristo, nuestro amado, nos dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hay que venir a Dios. No estás menguando en tu vida, no estás menguando en los pecados, tienes todavía el egoísmo como un Dios tuyo que te gobierna, el celo que te gobierna, la ira que te gobierna, las dudas que te gobiernan, el engreimiento que te gobierna, el sentirte más que otros y minimizar a otras personas, humillarlas, y la altanería te gobierna todavía. Bueno, si eso te gobierna, necesitas de crecer y decir, Señor, ayúdame. Soy cristiano y conozco tu palabra desde hace mucho tiempo, pero estas pasiones me dominan. Necesitamos, dice la palabra, hablando acerca de los frutos de la carne, los frutos del Espíritu, Gálatas capítulo 5, dice la palabra ciertamente que los frutos de la carne siempre nos apartarán de Dios. Y esos son los que el hombre ama cuando no ama a Cristo, que son envidia, borrachera, lascivia, herejías, orgías, idolatría. Entonces, lo que es disensiones, todo eso, dice la palabra, son cosas que gobiernan en un corazón donde la persona aún vive ella y no Jesús. Pero la palabra del Señor nos dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley del pecado que pueda derrotarlas. Así es que confía en Jesucristo, tú ven a Cristo, es importante. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y Jesús nos dice hoy mismo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres tener una vida victoriosa? Rinde tu vida a Jesús. ¿Has vivido como cristiano durante muchos años y todavía el pecado te domina? Ven a Jesús. ¿Todavía no has podido lidiar con aquellos pecados que te vencen? ¿No has podido vencer? Ven a Jesús. La palabra ciertamente nos habla en este pasaje que nosotros debemos de menguar con un único fin. El único fin, debemos de menguar en nuestras pasiones, en nuestros deleites, en nuestros pensamientos pecaminosos y egoístas, en nuestros sentimientos, en todos nuestros deleites debemos de menguar con un solo propósito. El propósito es de que Cristo venga y crezca en nosotros. Y si no es así hoy,
Hoy te invito, mi hermano, mi amigo, a que rindas tu vida a Cristo y vengas a la presencia de Dios, humillado, reconociendo que sin Él nada nosotros somos. Y ahí hay que permitir que Él nos moldee nuestra vida, nuestro carácter, porque es la única manera en que tendremos el carácter de Cristo, ese carácter lleno de amor, de compasión, de gozo, de paz, de ese poder y mucha bendición más en nosotros. Entonces, para que Él crezca en nuestras vidas, necesitamos nosotros morir. Dice la palabra, ando en los cielos con mi Cristo. Y dice ese canto hermoso, dice, ando en los cielos con mi Cristo. Lo terrenal quedó atrás, sentado a la diestra del Maestro. Su poder y autoridad Él me da. Pon pues la mira en las cosas de arriba, con Cristo a la diestra de Dios, pues has muerto y tu vida está escondida, con Cristo a la diestra de Dios. Estamos muertos en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Señor te bendiga y oremos a Dios. Señor amado, queremos darte lugar en nuestras vidas con el único fin de que tú crezcas en nosotros, tu presencia, tus obras en nuestras vidas, la comunión, Señor, con nosotros, que crezca, amado Dios, nuestro temor hacia ti, nuestra obediencia hacia ti. Ven, Señor, y pon en nosotros, amado Padre, amor, para que podamos vivir también con justicia, con integridad y tener la plenitud de tu presencia. Y ese testimonio y comportamiento que hemos dado a través de esta vida que tú nos has permitido vivir y no ha sido adecuada, ni ha sido, Señor, para honra tuya y de tu nombre, perdónanos y ayúdanos, Señor eterno, a poner tu nombre en alto. Y permite, amado Dios, también haz tu obra en nosotros, para que nosotros menguemos, para que nuestras pasiones mengüen, para que nuestros deleites mengüen y nuestros vicios se vayan en el nombre de Jesús. Te invitamos en nuestro corazón. Ven a Él, amado Dios, y haz en nosotros tu voluntad. En el nombre de Jesús recibimos tu presencia y tu crecimiento en nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi amigo, y espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y tengas también celo por la verdad. Predica la verdad, habla la verdad. Que el Señor te bendiga. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,
de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.